Buenas tardes, jóvenes. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver, el día de hoy vamos a continuar con el tema que habíamos dejado inconcluso. Justo, ¿se acuerdan que les había dejado una pregunta para que puedan responder? ¿Se acuerdan? Para ver el tema de la holgura y justo también lo que estamos observando aquí, cuando veíamos del IL, del IC, del TL y del TC. Les había dado dos datos, les había dado dos fechas. Uno que era el IC y el otro que era el TC. Y el IC era el 6 de septiembre del 20 y el TC era el 17 de diciembre del 20. Entonces yo les preguntaba cuál era el IL y cuál era el TL. Podrían ser varios IL, podrían ser varios TL, pero la pregunta es cuáles han logrado encontrar ustedes, ¿no? O cuáles han visto ustedes. ¿Algún voluntario o pregunto a uno? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es un indicador, profesor, el IL? Es una fecha. Todas son fechas. ¿Alguien? A ver. A ver, alguien creo que ha escrito algo. Inicio más. Claro, es lo que dice la literatura, pero lo que yo les había preguntado era cómo es que ustedes han propuesto este IL y este TL, porque eso fue lo que les pedí la vez pasada. Y justo el día de hoy les iba a preguntar, eso también les dije. Bueno, a ver, preguntaré a tres personas y de ahí si nadie responde, continuaremos, pues. A ver, vamos a ver quiénes han estado la semana anterior para preguntarles. A ver.
A ver, Jason, me vas a escribir ahí, ya que creo que estás mal con el micrófono, me escribes en el chat cuál es el TL y el IL que has determinado, ¿ok? Lo escribes, por favor, para considerarlo. Ahora, mientras tú consideras, yo voy a ir preguntando a tus compañeros, a ver quiénes están acá. Mm, A ver, Medalit, ¿me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de lo que les dije la semana pasada? Acerca de lo del IC y el TC. ¿Cuál es tu propuesta para IL y TL? ¿Medalit? No lo entiendo, ingeniero, la verdad. Ya, gracias. A ver, José, José Ramos, ¿está por ahí José? ¿Cómo fue Jason? A ver, vamos a terminar de explicar esto entonces. Se les había enviado la información para que lo puedan revisar también. A ver, cuando hablamos de holgura, nuevamente vamos a repetir esto. Vamos a hablar, a ver, en primer lugar, ¿qué se puede entender por holgura? A ver, ¿qué es holgura? ¿Qué se entiende por holgura? ¿Alguien? Holgura. Deisen, Profesor, ¿qué entiendes por em, holgura? espacio, tiempo, ¿Qué más? Con tus propias palabras, por favor. algo, por ejemplo, disponer del tiempo para poder realizar una actividad o un proyecto. Ya, disponer del tiempo. Ya, gracias, Deisen. A ver, cuando hablamos de algo que es holgado, ¿a qué nos referimos? A ver, algo que es holgado. Alonso, cuando hablamos de algo que es holgado, ¿a qué nos referimos? Holgado. ¿Hola? A ver, Ilena. Ilena, ¿me escuchas? Ilena. Ixa.
¿Puedes Profesor, escuchar, Ixa? sí, Ok. Ixa, ¿qué se puede entender cuando decimos que algo es holgado? que algo es holgado. Yo lo entiendo por algo como si nos sobrara algo, como por ejemplo, si nos sobrara algo de tiempo, algo así, o que de una fecha, supongamos que de tal fecha por ejemplo, hoy día estamos 9 y, y el, no, no, espere, lo que entiendo es como si fuese el tiempo que hay dentro de una fecha a otra, algo así, holgado o holgura. Ya. Gracias, Ixa. A ver, podemos relacionar holgado a las fechas, al tiempo. Algo que mencionaba ahí que es una palabra bastante sencilla, muy coloquial, hablamos de algo que sobra, ¿no? Algo que sobra que también mencionaba Ixa. Y precisamente es eso, la holgura va a ser un tiempo excedente, un tiempo sobrante, un tiempo del cual nosotros podemos disponer para poder eh, realizar una actividad. Es decir, nosotros podemos tener, por ejemplo, 5 días para poder realizar una actividad. O de repente, como yo les digo, ¿no? Tienen 6 días para que puedan entregar una tarea. Pero si ustedes lo acaban en un día, entonces les queda 5 días, ¿no? Van a tener 5 días de holgura. O si saben ustedes que pueden terminar su tarea en un día, entonces tienen 5 días de holgura. Les va a sobrar 5 días. Más o menos por ahí quisiera que lo puedan entender. Ahora, acá en el concepto de ruta crítica vamos a hablar, y justo ahí está la definición para que lo puedan leer. La ruta crítica consta de actividades o consta de una secuencia donde las holguras son cero. O también se puede entender es aquella secuencia donde el tiempo acumulado es el mayor de todos. Es decir, cuando hablamos que es el mayor de todos, diremos que si nos retrasamos, que si retrasamos un poco una de esas etapas, inmediatamente la fecha de término que nos habíamos proyectado va a dejar de ser esa fecha, sino vamos a tener que correr unos días más, porque no tenemos holgura. Y si no tenemos holgura, quiere decir que la holgura es cero. Por eso. Ahora, en el ejercicio que yo les planteé, era simplemente era proponer fechas. Por ejemplo, si les decía IC es el 6 de septiembre y, y TC es el 17 de diciembre, y les preguntaba cuál es IL y cuál es TL, es decir, inicio más lejano y término más lejano, me refería a que tenían que ser fechas posteriores, ¿no? Tenían que ser fechas posteriores. Si hablamos de una holgura cero, o que le vamos a dar cierta holgura. Por ejemplo, podemos darle una holgura para no ser demasiado exagerado, vamos a darle una holgura de 3 días. A ver, asumamos que hay una holgura de 3 días. Si decimos hay una holgura de 3 días, diremos, bueno, vamos a empezar 3 días después. O sea, nos vamos a tomar 3 días. Y estos mismos 3 días va a ser también los días que nos vamos a demorar también. Es decir, ya no vamos a terminar en la fecha que habíamos planeado, sino vamos a terminar 3 días después. Porque si estamos diciendo vamos a comenzar 3 días después, quiere decir que vamos a terminar 3 días después también. Si es que hablamos de un proceso, ¿no? Si es que hablamos de todo un proyecto en general. Y si decimos, bueno, entonces mi holgura va a ser 3 días, tendría que igualar, ¿no? Tendría que igualar mi inicio lejano. Si le sumo 3 días al 6 de septiembre, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Fácil, ¿eh? ¿Cuánto será? Si le sumo 3 días al 6 de septiembre. 9,
9, por supuesto, así es, va a ser 9. 9 de septiembre. Muy bien. Entonces, si a un lado estamos subiéndole 3 días, al otro lado también, porque le vamos a dar, porque acá hay una igualdad, ¿no? Estamos dando en igualdad de condiciones. Si vamos a, nuevamente, si vamos a empezar 3 días después, vamos a terminar 3 días después. Así que el término lejano será 3 días después del proyectado. ¿Y el proyectado cuál era? ¿Cuál era el TC? Era 17, ¿no? 17 de diciembre. Si le sumamos 3 días, ¿cuánto será? 20. Muy bien, será 20. Muy bien, será 20 de diciembre. Entonces, eso es lo que quería que ustedes puedan proponer, sabiendo cuándo deberíamos iniciar y cuándo deberíamos terminar. La holgura que ustedes le den simplemente sería correr las fechas. Entonces, eso me deja un poco pensando que no se revisa el material que se les está enviando. Entonces, me gustaría que puedan tomarse el tiempo de poder revisar. Porque me parece que este material sí se les ha enviado al grupo. Me parece que sí. Y por si acaso voy a revisar. Voy a revisar si verdaderamente... Ah, sí, sí les he enviado. Sí, les envié hace, hace 7 días. Sí, hace 7 días. Bueno, hasta aquí alguna pregunta que tengan, jóvenes. ¿Jóvenes? Si no me responden, no voy a saber si están ahí, jóvenes. Por mi parte, ninguna, profesor. Ya, gracias, Ixa. Bueno. Esa sería la última parte para ver este tema de lo que es la holgura y también para ver lo que es la ruta crítica. Voy a darles 2 minutos para que lo puedan observar y también que me puedan brindar sus comentarios, por favor. ¿Qué es lo que se puede entender de lo que se está proyectando? Y luego se va a explicar. A ver, 2 minutos.
A ver, jóvenes, ¿qué se entiende? ¿O qué es lo que pueden entender? Si me dicen que no se entiende nada, también lo entenderé, porque para eso están aquí, para poder explicarles. Pero me gustaría que puedan ser sinceros y me puedan decir. Hola, Ingeniero, buenas tardes. ¿qué tal, Jason? Buenas. Bueno, lo que yo deseaba entender un poco, donde dice inicio, donde dice cero, ¿qué decir? Por ejemplo, el albur es de un tiempo determinado que se deja, por ejemplo, en este caso se puede hacer un proyecto, se deja un tiempo para presentar el avance y ya entonces sería el inicio cero, donde dice la 2. Ahí podría ser donde el tiempo, donde se deja el trabajo, por ejemplo. En este caso que sea el 2 de noviembre es una suposición y el tiempo de plazo que se presenta un trabajo podría ser de 4 días, de 2 a 6, 4 días. Entonces, en donde está el B, en ese tiempo se tiene que presentar el avance y en ese fin ya es donde el tiempo ya más claro ya se cumplió y donde ahí se debe presentar. Bueno, es lo que yo debo entender un poco. Ya, Jason, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Alguien más? ¿Verdad? Por cierto, ¿quién es el que está como Live Seat 5FC 1E55 AF9DE 371F? Profesor, Ah, Denis, ¿qué tal, Denis? ¿Quieres participar? bueno, lo que yo logré entender, que bueno, pienso que es una secuencia en donde, en donde se tiene un inicio y un fin. Lo que más me llamó mi interés fue que esos tiempos de que en, en el A, tenemos una variable que es el 2 y en el B tenemos que es el 6. Y lo que Continúa, Denis. pero creo que mm, creo que la resta mínima vendría lo que es y lo que es un máxima el valor 4. Ya, Denis, muchas gracias. A ver, ya, más o menos algo se nota que lo han podido entender un poco de esta imagen. A ver, vamos a explicarlo. Cuando se colocan ahí tanto el inicio como el fin, se entiende que son puntos, es decir, que no va a haber en realidad una duración. El inicio no tiene duración, el fin tampoco tiene duración, simplemente es como si fueran puntos, como si fueran márgenes, solamente eso. Lo que sí se podría entender como inicio y fin podrían ser las fechas, eso sí se podría entender, porque las fechas también nos indican márgenes, nos indican márgenes. Ahora, lo realmente interesante aquí es A y B, donde A nos puede manifestar que puede ser una etapa, pero también podría ser un proceso, y B de igual manera.
Ahora, para poder entender estos números, vamos a ponerlo de esta manera. Si vamos a ese punto rojo, que es A, a ese círculo rojo, vamos a ver que dentro tiene un 2 entre paréntesis. Este 2 va a ser la duración de esa etapa o de ese proceso. Y asimismo vamos a ver cuatro números, ¿no? En el cual el 0 de la esquina superior izquierda vamos a entenderlo como que es la duración de la etapa precedente, es decir, en este caso el inicio. Luego vamos a ver que el número que está en la parte superior derecha va a describir la duración de la etapa o proceso. En este caso, como es 2, será ahí también 2. Y el número de la esquina inferior derecha se va a representar como la duración máxima de todo este sistema. En este caso, ¿cuál va a ser la duración máxima? Va a ser la duración de B, por eso es que colocamos 6, porque B es 6, que lo observamos en la parte inferior, en ese círculo naranja. Y en la inferior izquierda estará la diferencia de las duraciones de ambos, o en este caso será la duración de la etapa de la cual estamos hablando, menos la duración de la etapa o del proceso que tiene más duración. Y además otra característica es que está de forma paralela. Es decir, ambas etapas o ambos procesos se van a realizar de forma paralela. ¿Sí me dejo entender cuando hablo de paralelo? ¿Me dejo entender? ¿O alguna pregunta acerca de esa palabra para poder explicarlo mejor? ¿Hola? Explíquelo, profesor. Ah, ya, ok. Es que como no los escucho, como que de repente estoy hablando solo. A ver, jóvenes, cuando hablamos de paralelo, quiere decir que van a haber actividades que se van a realizar al mismo tiempo, de forma simultánea. Además que van a ser independientes, así como se ve, son independientes, ambas etapas o ambos procesos. Lo que es diferente a lo paralelo sería lo consecutivo o lo que se llama también en serie. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando vamos a realizar primero una actividad y hasta que no acabemos esa actividad no empezamos la siguiente? Eso es en serie o es consecutivo. Lo que estamos viendo acá es algo en paralelo. Entonces ya explicamos lo que significan esos 4 números. En la parte inferior, a ver, en la parte inferior también va a ser la misma denotación. Superior izquierdo será el número que viene de la actividad presente, que sería el inicio, que es 0, porque es un margen nada más. Superior derecho será el número de la duración de la etapa. Inferior derecho será el número que indica la duración de la etapa o del proceso en paralelo mayor. En este caso será el mismo número, será 6. Y en el inferior izquierdo veremos la diferencia que existe entre la duración de esa etapa y la duración de la etapa más larga. En este caso, como ambos son las mismas, será 6 menos 6, 0. En ese caso, la holgura será 0. Luego, si vemos al fin, vamos a observar que dice 6, vamos a ver 3, 6, ¿no? Entonces eso nos va a denotar que ya se saturó, que tenemos ahí la saturación y en el fin ya se saturó todo. Hemos saturado ya. Porque en este caso 6 es el mayor y si todos tienen 6, se satura. Ahora, lo que sí me interesa bastante es la parte inferior donde dice inicio más B más fin. Si sabemos que inicio y fin es 0, entonces la B, al ser la que tiene mayor duración, y por consecuente también vemos que tiene la holgura 0, diremos esa es la ruta crítica. Esa es la ruta crítica. La ruta crítica es aquella que tiene mayor duración y por consecuente también su holgura es 0.
¿Y por qué hablamos de holgura? Ya lo había mencionado, ¿no? Que no podemos retrasarnos, o mejor dicho, no debemos retrasarnos, porque si nos retrasamos al iniciar, nos vamos a retrasar al terminar, nos vamos a extender. Ese es el principio de esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ahí la holgura siempre va a ser 0. Para la ruta crítica, sí. Para la ruta crítica, sí. Sí, porque cuando hablamos de algo crítico, vamos a hablar de algo importante. En este caso será algo tan importante que no debemos retrasarlo. Por eso es que hablamos de una ruta crítica. Porque si no fuera crítica, entonces diremos, bueno, tenemos holgura, ¿no? Podemos demorarnos tantos días, tanto tiempo nos podemos demorar todavía para empezar. Porque si se dan cuenta, tenemos acá arriba etapa A, abajo tenemos etapa B, o arriba tenemos proceso A y abajo proceso B. Si decimos, bueno, arriba me demoro 2 días y abajo me demoro 6. Entonces, si se realiza al mismo tiempo, diré, bueno, lo de arriba todavía podría empezar con 4 días. Me puedo tomar 4 días todavía para empezarlo. O diré de repente, si empiezo ahorita, me tomo 2 días y de ahí ya me quedan 4 días para ver otra cosa, ¿no? Y supongo que eso también harán ustedes de forma rutinaria. Porque pueden decir, bueno, tenemos una tarea, lo podemos hacer en tanto tiempo y ya me estoy proyectando para, bueno, yo lo acabo tal día y de tal día a tal día ya me dedico a hacer otras cosas también. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos en nuestras actividades diarias, porque vemos si tenemos o holgura o no tenemos holgura. ¿Se pudo entender, jóvenes? Sí, profesor. Ok. A ver. Ahora una consulta. Sí, Le digo, en el caso de la 2, que bien ya se habría terminado en 2 días y me quedarían como 4 días disponibles. Esos 4 días los puedo utilizar en el B6 si es que por A o B me retraso. no, no se puede. No se puede porque le estaría sumando días. Lo que se podría hacer, lo que se podría hacer sería si para el proceso de A, tienes, tienes destinado una cantidad de personas, una cantidad de recursos, quizá podrías utilizar esa cantidad de personas o cantidad de recursos para poder avanzar el B. Eso sí se podría hacer. Sin embargo, eso no quiere decir que, que vas a ahorrar, sino más bien se va a gastar más. Bueno, podría decirse que se va a gastar más porque si ya tienes proyectado tantos recursos para 2 días, ¿de dónde vas a sacar más recursos? ¿De dónde se va a sacar más recursos? Porque ya tiene destinados recursos para A y tiene destinados recursos para B. Sabes que uno va a demorar 6 y el otro va a demorar 2. Es decir, tú ya sabes que tienes 4 días de holgura. Tú ya sabes. Pero si quieres utilizar esos recursos que podrían utilizarse en esos 4 días, pero pagando, quiere decir que vas a pagar un poco más para que estos recursos se aprovechen en B y de repente poder acortar un poco. Pero eso ya sería salirnos de la planificación. Sería salirnos de la planificación. Estaríamos haciendo, de repente, tratando de reducir un poco la brecha, pero haciendo uso de más recursos.
¿Sí me dejo entender ahí? ¿Me Sí, puedo dejar profesor, entender? le quería hacer otra consulta. Dime. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho, dime. Le digo, como bien dice, se podría utilizar los recursos tanto de personal o maquinaria, por decirlo. Entonces, ¿qué pasaría si en el B6 ya, como usted dice, ya está planificado cuántos van a ir, qué se necesita? Entonces, ¿qué pasaría si es que se enferma un personal o se enferman varios personales? ¿Tengo que utilizar otros recursos o eso estaría evaluado en una bolsa de salvamento o en un plan de riesgos? Ah, ya, excelente. Mm, a ver, podría considerarse, si la planificación lo considera de esa manera, se podría considerar, incluso dentro de los propios proyectos, incluso dentro de los propios planes de producción, sí se dan esas situaciones que mencionas y se cambia el plan. Por eso mencionaba mucho cuando hablábamos de las escuelas, no sé si se acuerdan de las escuelas de estrategia, donde había una de las escuelas que decía que se tiene que estar siempre cambiando la estrategia continuamente por las circunstancias mismas. Entonces, esto también se podría explicar de esa manera. Si nosotros vemos en la realidad o tomamos un caso de la realidad, por ejemplo, cuando se realizan las obras civiles, uno puede decir, bueno, nos proyectamos que vamos a terminar, no sé, una porción de carretera en 3 meses. Por ejemplo, ¿no? 3 meses. Pero de repente, en un momento, la gente se enfermó, la gente se intoxicó, los materiales al final no llegaron. Entonces, ¿qué se hace, no? Entonces ahí viene lo que tú mencionas, ¿no? Se puede hacer uso de otros recursos para poder intentar llegar a la fecha límite, pero ya estamos saliendo de la planificación, porque si ya se ha hecho un estudio de que en 3 meses se tendría que acabar eso, en situaciones ideales, y vemos que no se da, entonces si seguimos con esa planificación, hay que, hay que reconocer que vamos a tener retrasos, porque si por A o B motivos no empezamos el día o por A o B motivos suspendemos las actividades tantos días, esos días se van a correr del final hacia más adelante. Eso es lo que intento decirles también. Y si queremos de repente no excedernos, entonces ahí es donde vamos a tener que utilizar otros recursos para poder compensar. Pero ya estamos saliendo del plan. Y eso es algo interesante e importante poder observar porque veremos que al inicio decíamos, a ver, hemos presupuestado tanto, pero en el camino hemos tenido que hacer otros, han habido otros egresos, han habido otros gastos, entonces se ha sumado eso. Entonces diremos, bueno, lo que nos proyectamos al final no se dio, sino se ha tenido que ceder más recursos para poder llegar a las fechas límites. Entonces ahí ya trabajamos en base a dos dimensiones, los tiempos y trabajamos en base a los recursos. Solo que ahorita recursos no estamos viendo, pero qué bueno que se haya tocado un poco acerca de eso. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Jóvenes? Bueno, entonces continuemos. A ver, respecto a esto, les voy a dejar una tarea que no les había dicho anteriormente, pero les voy a dejar una tareita. A ver. Esta es una parte de una tarea que va a ser bastante sencilla en realidad y lo voy a dejar a su propio criterio. Lo voy a dejar a su propio criterio y va a ser de manera individual esta tareita. Esta tareita va a ser de forma individual para ver cómo es que cada uno de ustedes puede entender un poco esta parte.
Y estoy retrocediendo al diagrama, a esta tabla de Gantt, porque lo que ustedes van a hacer, va a ser dos cosas, van a hacer dos cosas. Una, ¿ven estas actividades que va hasta la L? Vamos a trabajar las actividades hasta la L, ¿ok? De la A a la L. Y acá tenemos actividades precedentes, ¿no? Entonces lo que quiero que hagan ustedes es que grafiquen, que lo lleven a un diagrama de flujo, estas actividades hasta la L con estas actividades precedentes. Entonces, en base a las precedentes, ustedes van a ir determinando cómo es que se va a ir ordenando estas actividades, estas etapas, en un diagrama de flujo. Ingeniero, disculpe, está proyectando porque no se observa nada acá. A ver, ¿quién puede ver? ¿Quién puede ver la proyección? Sí se nota, profesor. Ya, ok. En todo caso, Jason, mira, también les he enviado el documento la semana pasada, puedes chequearlo de ahí. Justo estoy viendo la parte del diagrama de Gantt. A ver, lo que les estaba mencionando, nuevamente, que ustedes diseñen un diagrama de flujo guiándose de esta tablita donde se coloca un ejemplo de actividades, pero solamente de la A a la L y también basándose en las actividades precedentes que se observa ahí. Y me dirán por qué de la A a la L, porque hasta la L es donde hay actividades precedentes, justo por eso. Ahora, no solamente el diagrama de flujo, sino también quiero que elaboren un diagrama de Gantt. No es necesario que me pongan el nombre de las actividades, solamente quiero ver cómo ustedes interpretan esto. ¿Cómo ustedes lo interpretan? El tema de la duración no hay mucho problema, pero sería interesante que le pongan algún tipo de duración, de repente horas, minutos, días. Eso lo voy a dejar al criterio individual de cada uno de ustedes, porque sé que cada uno de ustedes piensa de una forma distinta. Así que los trabajos que me envíen también van a ser distintos uno del otro. Ustedes colocan ahí la duración que consideren. Colocan la duración que consideren y además van a determinar la ruta crítica. Van a determinar la ruta crítica. Nuevamente ya se les menciona otra vez. ¿Qué es la ruta crítica? Aquella ruta que tiene mayor duración. Empecemos por eso. Y porque tiene mayor duración, sabemos que no va a tener holguras. Porque si tiene holgura, entonces no es ruta crítica. Va a ser aquella cadena, aquella secuencia que no va a tener holguras y que va a ser la de mayor duración. Porque nuevamente les menciono, realizando este ejercicio, ustedes van a ver que hay varias secuencias. Así como hemos visto, puede haber algunas paralelas, unas en serie. Así se puede dar también. ¿Se entiende esta tarea? Profesor, no lo logro entender. ¿Podría repetir? A ver, ¿desde qué punto, José? Todo. Todo, ya. A ver. Lo que les estoy mencionando es que elaboren un diagrama de flujo, un diagrama de Gantt con los datos que estamos proyectando del ejemplo del diagrama de Gantt. Lo que les menciono es que trabajen con las actividades de la A a la L, de la A a la L, y también con las actividades precedentes, para que puedan guiarse para elaborar el diagrama de flujo. ¿Y por qué de la A a la L? Porque las actividades precedentes terminan ahí en la L. Ahí terminan. O sea, no hay más actividades precedentes, por eso hasta ahí nada más. Ahora lo que les Profesor, mencionaba. ¿podría poner un ejemplo? Pero, un ejemplo. A ver, un ejemplo. A ver. A ver, pero antes del ejemplo quisiera que le tomen un screenshot a esto porque voy a hacer un ejemplo en base a los tres primeros, ¿ok? En base a los tres primeros.
O mejor un ejemplo aparte, no se preocupen, no hagan ningún screenshot. Ya voy a poner un ejemplo aparte, no se preocupen. A ver, un ejemplo aparte. ¿Verdad? Por cierto, ¿sí se entiende cuando se habla de actividad precedente? ¿Se entiende? ¿Se entiende cuando se habla de actividad precedente? No, no logró entender eso, ingeniero. ¿Alguien que haya entendido qué es la actividad precedente? Por favor, ¿alguien? ¿Hola? ¿Hola? A ver, cuando hablamos de actividades precedentes, vamos a hablar de las actividades que, que están antes, que se encuentran antes. Actividad precedente, la actividad que está antes. A ver, vamos a poner acá un ejemplo. La duración 2, 3, 3, 2, 4. Actividad precedente. Acá no va a haber ninguna. 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 O simplemente se deja en blanco o simplemente se da 3 líneas. Actividad precedente. A ver, ¿cuál sería la actividad precedente de B? ¿Hola? ¿Cuál podría ser la actividad precedente de B? Ah, Podría ser la A, ¿no? A ver, vamos a colocarle la A. A ver, vamos a colocar así de esta manera. A ver, ¿qué es lo que observamos aquí? Este es un ejemplito nada más. A ver, vamos a colocar acá la duración que sería en días. A ver, en días. Entonces tenemos la actividad A, B, C, D, E. Duración en días 2, 3, 3, 2, 4. Actividad precedentes. Para la A ninguna, porque no hay otra actividad antes de la A. Para la B sería la A. Para la C sería la B. Para la D sería la B. Y para la E sería la C. Así tal cual. Entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo es que realizamos un diagrama de flujo, un diagrama de Gantt para esto? Les voy a explicar lo del diagrama de flujo, porque a partir del diagrama de flujo también van a poder representar el diagrama de Gantt. Incluso de acá de esta tabla se puede representar el diagrama de Gantt. Pero ¿cómo lo hacemos? A ver, lo vamos a hacer de forma sencilla. Quiero ver si puedo utilizar esto. ¿No? A ver, ¿puedo utilizar esto? Tampoco puedo. Entonces voy a utilizar formas. Muy bien. A ver. Vamos a ponerlo por acá. A ver, tenemos A. A ver, tenemos A. Así. Y le vamos a poner un colorcito. Ya, tenemos A. Luego vamos a insertar una flecha. Una flecha, vamos a colocar una flecha. Muy bien, colocamos ahí una flecha. Y vamos a poner acá B. Vamos a colocar B. Y vamos a dar esa formita. Entonces, ¿por qué colocamos acá A flecha B? Porque A es la precedente de B. Es decir, A está antes de B.
Por eso B, antes de B, A. ¿Hasta ahí se capta la idea? Sí, Profesor, ¿por qué lo Sí. pone el precedente de D en B? Porque es un ejemplo, José. ¿Puede ser cualquiera? Para el ejemplo que estoy usando, sí, pero para la tarea que les he dicho está ahí, ya está determinado. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Es decir, para su tarea ya está determinado ahí los precedentes. En el material está determinado. A ver, vamos a seguir con el ejemplo. ¿Qué más nos dice? Nos dice C, ¿verdad? Nos dice C. A ver, vamos a colocar por acá C. Ojo, solamente es un ejemplo, jóvenes, no se preocupen. Ya, y ustedes me dirán, ¿y por qué pongo ahí C y D? Entonces, les tengo que responder. A ver, si estoy diciendo que C, el precedente es B, entonces tiene que haber una relación entre B y C. B tiene que estar antes que C. Y luego coloco acá que el precedente de D es B también. Entonces tiene que haber una relación entre B y C. El B tiene que estar antes de D. Por eso lo coloco de esta manera. Por eso lo coloco de esta manera. Porque B va a ser un precedente común a C y D. ¿Qué más nos dice? A ver, E. Vamos a colocar E por acá. Entonces, así es como dispondríamos, ya que E, su precedente es C, entonces hay una relación entre C y E de esa manera. ¿Se pudo entender, jóvenes? Hola, jóvenes. ¿Se pudo entender el ejemplo? Profesor, o sea, eso quiere decir, colocar aquí. ¿Cómo? Como estaban hablando dos, no las entendí muy bien. Si puede ser una, por favor. Hola. Profesor, ¿esa gráfica que está haciendo es el diagrama de flujo? Y ese sería un diagrama de flujo muy simple. Sí, demasiado simple. Es un diagrama bastante simple. Entonces esa sería la forma de representarlo. Ahí lo estoy haciendo de forma horizontal, pero si gustan ustedes pueden hacerlo de forma vertical también, así que no hay problema. Por ejemplo, ahí a simple vista, ¿cuál sería la ruta crítica? A simple vista. profesor, ¿la ve? No. ¿En qué habíamos quedado que era la ruta crítica? ¿Alguien se acuerda? La que tiene mayor duración. Exactamente. La ruta crítica es una cadena o secuencia. Es una cadena o secuencia. ¿Y cuál es su característica? Que tiene mayor duración. Por ejemplo, aquí, desde A hasta E, vamos a ver, o bueno, en esta tabla vamos a ver que hay dos cadenas.
Vamos a tener la cadena A, B, C, E. Y vamos a tener la cadena A, B, D. ¿Cuál va a ser la de mayor duración? La que demora más, la que tiene más tiempo. La de arriba, ¿no? Porque si sumamos, ¿cuántos días nos demanda? 12 días. Y abajo, ¿cuánto nos demanda? 7 días. Entonces diremos, la ruta crítica es esta, ¿no? Esta es la ruta crítica. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Profesor, el 12, ¿de dónde sale? Disculpe. ¿Me estás prestando atención? A ver, el 12 sale de la suma de No, las... lo que pasa es que se escucha a veces entrecortado y no lo entendía bien. Ya, a ver, nuevamente lo voy a repetir. El 12 que obtenemos acá es la suma de las etapas de la cadena más larga. Y esa cadena más larga, justo como lo estamos representando aquí, es A, B, C y E. Si sumamos estos números, que serían las duraciones, que serían los días que demanda, nos da 12. ¿Sí, Deisen? ¿Sí se entendió? Sí, ahora sí, profesor. Lo que pasa es que se escuchaba entrecortado anterior y no lo escuchaba. Por eso yo estaba sumando todo lo de arriba y no me daba. Y de ahí dije, ¿cómo será, no? Por eso le pregunté. Ah, ya. Ok, Deisen. Sí, a veces la red se pone un poco inestable. Ya, a ver, ¿alguna otra pregunta, por favor? Profesor, Sí, dijo también diagrama de Gantt. sí. Sí, el diagrama de Gantt, ahí hay un ejemplo. Me gustaría que lo siguieran, por favor. Esa va a ser parte de su tarea. Y va a ser algo muy similar. Profesor, ¿solo se hace hasta actividades precedentes o todo tenemos que desarrollar? De No, acuerdo. no, solamente hasta el nivel de las actividades presentes, porque después de la L, si se dan cuenta, ya no hay más actividades precedentes. Entonces ya no hay más relaciones. No, me refiero al resto de actividades que están, pero de manera horizontal, en el Horizontal. diagrama de Gantt. ¿Cómo así, José? En el cuadro de diagrama de Gantt, creo que hay. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ese cuadro? José, ¿ese cuadro? No, yo me refería al otro. A la tabla, ya. Sí. ¿A cuál se refiere usted? ¿A la tabla o al gráfico? No, lo que menciono yo es que se guíen con la tabla para elaborar el gráfico. Ah, ya, 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 profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Jóvenes? Con confianza. Estamos acá para aprender. ¿Se puede hacer en cuaderno? Porque Sí, 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 no hay problema. Pueden hacerlo en su cuaderno de forma ordenada, que se pueda leer bien, y le tomen una foto y lo envían, no hay problema. ya, listo, gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta?
A ver. Ya, esa es una de sus tareas. La siguiente sería también de forma... Ese es para que puedan determinar, elaborar un diagrama de flujo, diagrama de Gantt y determinar la ruta crítica. La siguiente parte de su tarea va a consistir en elaborar un diagrama de Gantt de un producto de granos y tubérculos que, que han estado viendo de forma grupal, pero que sea pero que sea uno distinto mejor, claro, sería mejor que sea uno distinto, porque en sus grupos, si todos hacen de lo mismo, claro, va a ser... mm, o mejor eso sí lo hacen grupal. Eso sí, esa parte sí lo hacen grupal, por favor. Van a elaborar un diagrama de Gantt, van a elaborar un diagrama de Gantt, determinando la ruta crítica del producto que han venido viendo semana a semana con su grupo. ¿Sí? Del producto de granos y tubérculos que han visto. ¿Me dejo entender? ¿Hola? Profesor, ¿lo puede repetir? Se escucha entrecortado todo. Por Ya, favor. ya, sí, sí, no hay problema. A ver, lo que les estoy diciendo es que elaboren el diagrama de Gantt identificando la ruta crítica de un producto que ustedes han estado investigando a lo largo de estas semanas, es decir, de un producto de granos y tubérculos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ok. Eso sí lo hacen de forma grupal. Esto último que hemos estado hablando de los precedentes, eso lo hacen de forma individual. Lo que van a hacer de forma grupal me lo van a entregar hasta el día jueves. Hasta el próximo jueves, que sería 15, para el jueves 15. Este trabajo individual me lo van a entregar el día máximo hasta el día domingo. Máximo hasta el día domingo. Máximo hasta el día domingo al mediodía. El trabajo individual. Máximo hasta el domingo al mediodía. ¿Me dejé entender? ¿Me dejé entender, jóvenes? Ingeniero. Sí. Ok. Entonces vamos a aperturar otro tema. Ya se nos está acabando un poco el tiempo. Ahora vamos a aperturar otro tema. A ver. A ver, Sandra, puedes responder la primera pregunta, por favor? ¿Qué es el tamaño de planta? ¿Hola? ¿Profesor, me ha escuchado? Ahora sí. Bueno, la pregunta dice qué es el tamaño de planta. Sí. Ya, puede ser el tamaño de producción, la capacidad de producción.
Ya, gracias. A ver, Marlon, la segunda pregunta. Marlon. Profesor, buenas tardes, disculpe. Buenas tardes. La segunda Profesor, pregunta. Sí, ¿me escuchas? sí, la segunda pregunta. ¿Qué se entiende por distribución de planta? Sí. Bueno, la ubicación de los ambientes, la distribución para el proceso, se podría decir, de alguna forma. El Genial. famoso. Muy bien, muchas gracias, Marlon. Está bien. Ok. Entonces, de eso vamos a hablar en este tema 7, que es el tamaño y la distribución de planta. Aquí hay un pensamiento que le voy a preguntar a uno de ustedes y otro me va a decir que entiende. A ver, Kelly, léelo y por favor, Yesela, ¿puedes decirme tu comentario? Ya. La eficacia de un ejército depende de su tamaño, de su enfrentamiento, de su experiencia y de su moral. Y la moral vale más que los otros factores juntos. Gracias. Ahora sí, Yesela. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, a lo que yo entiendo la frase, relacionado con el tema que estamos tratando, es que si la planta viene a ser más grande, nos daría mejor resultado y aparte, si tiene valores, si es responsable, en sus productos, sería mucho mejor. Ya, muchas gracias, Yesela. Muy bien. Bueno, cada uno puede interpretarlo, ¿no? Pero va por ese lado, de poder añadirle algo más. Poder añadirle algo más y poder diferenciar de todo lo que podemos ver, todo lo que podemos tener, lo más importante, lo más prioritario. Bien, entonces vamos a ver un poco lo que es la definición del tamaño de planta. A ver, ¿quién tenemos por acá? Briseida, por favor, ¿puedes leer? Buenas tardes, profesor. Buenas Disculpe tardes. la demora. Ya, adelante. Todavía no cambia de diapo. ¿No? Se queda en la frase. Ah, No. está lenta la red entonces. Sí. Hay que tener un poquito de paciencia. Ya cargó, profesor. Bacán. Sí. Definición de tamaño de planta. El tamaño o capacidad de planta es el volumen de producción o número de unidades que pueden alojar, recibir, almacenar o producir una instalación en un periodo específico de tiempo. Ok, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de tamaño o capacidad de planta, vamos a referirnos a la producción, a lo que puede producir o a lo que puede procesar en un tiempo determinado. Es decir, puede ser de repente una hora, puede ser un día, puede ser una jornada de trabajo, puede ser 2 jornadas de trabajo, puede ser una semana, un mes, un año, pero tratamos siempre de darle
la cantidad que se produce teniendo siempre una unidad de tiempo. Continuamos. Lenin, ¿puedes continuar, por favor? Sí. La importancia de la capacidad de planta es determinar los requerimientos de capital y por consiguiente una gran parte del costo fijo. Determinar el cumplimiento de la demanda y la disponibilidad operativa de las instalaciones. Determinar el tamaño de instalaciones, ya que si es demasiado grande, algunas de sus partes estarán ansiosas y agregarán costos a la producción existente. Y así, demasiado pequeña, se perderán clientes y quizás mercados completos. Permite alcanzar altos niveles de utilización de las instalaciones en un elevado rendimiento de inversión que resulta crítica. Gracias. Ok, gracias. Muy bien, entonces acá vemos una primera parte de lo que es la importancia, ¿no? Y va a ser importante porque también el hecho de producir implica una inversión. Por eso es muy importante esta parte. Y también para poder ver si nos alcanza el espacio o tenemos el tamaño para poder almacenar y también si tenemos el tamaño de planta para poder satisfacer las necesidades de los clientes. Esto también va a ser importante. Bueno, jóvenes, aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Les sugiero que puedan ir avanzando sus tareas. Y bueno, les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias por prestar atención, por estar presentes. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me escriben o me llaman, pero a una hora prudente, por favor. Y nada más. Cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Chao, profesor. Hasta luego, ingeniero. Gracias, cuídense. Nos vemos.